Vamos a leer en el capítulo número 10, Hebreos capítulo número 10. Si lo encuentra, me dice un fuerte amén. Hebreos capítulo 10. Leemos, hermanos, del versículo 32 en adelante, y nos dice así la palabra del Señor. Hebreos 10, 32. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Amén. Hasta ahí leemos, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Esta mañana, hermanos, el tema se titula Jesús no tarda en volver. Esta verdad de que Jesús vuelve es, hermanos, una verdad que se nos expresa en las Escrituras desde el principio de la iglesia del Señor, y aún antes de que el Señor estableciera su iglesia, cuando Él inició su ministerio y estaba formando a sus discípulos. Aún desde ese momento el Señor, hermanos, habló de que Él volvería. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan capítulo 14, usted puede encontrar aquellas palabras muy conocidas que el Señor dijo: voy pues a prepararles lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Recordamos, ¿verdad, hermanos?, esas palabras de Jesús. Y el Señor les decía: si yo me voy, volveré otra vez, les dijo el Señor, y lo voy a tomar a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es la promesa del Señor, de que Él ha de volver. Pero también, hermanos, en el libro de Hechos, cuando Jesús asciende a los cielos, dice la Biblia que habían unos galileos observando cómo el Señor ascendía y cómo fue escondido, ¿verdad?, o cubierto por las nubes. Y aquellos galileos recibieron también la promesa, porque se les aparecieron, hermanos, ángeles y les dijeron: ese mismo Jesús que ustedes ven que hoy se va a volverle. Así como lo han visto ir, así lo van a ver que vuelve. Y así, hermanos, a través también de las distintas cartas que hay en el Nuevo Testamento, se sigue hablando de que el Señor volverá. Y esta promesa de que el Señor vuelve se usó también, hermanos, como un recurso de motivación en tiempos difíciles, al punto que la Biblia nos enseña que debemos
alentarnos con la esperanza de que el Señor ha de volver. Pero también ocurre, hermanos, como lo dice en las cartas de Pedro, que algunos tienen la venida del Señor por tardanza. Algunos dicen, es que mire, ya pasó tanto tiempo y el Señor no ha venido, y entonces piensan que el Señor ya se tardó. Pero Pedro explica y dice, el Señor no se ha tardado. Es que para el Señor 1000 años es como un día. Ustedes sienten que ya se tardó, pero para el Señor, hermano, ahorita no ha pasado tiempo. Espero darme a entender. O sea, nosotros sentimos desde que Jesús vino la primera vez hasta hoy, ya pasó demasiado tiempo. Así sentimos nosotros. Pero para el Señor, que 1000 años es como un día, no ha pasado nada, hermano. Pero eso no quiere decir que el Señor no ha de venir. Y más, hermanos, en los tiempos que hoy vivimos. Porque en la Biblia, hermanos, por ejemplo, se habla que ha de venir el anticristo. Vendrá la bestia y establecerá un gobierno mundial. Hermanos, eso lo escribió por revelación un discípulo del Señor. Tradicionalmente se habla de Juan, pero hay otras posturas. Pero al final lo importante es que es revelación del Señor. Pero fíjese, esas palabras se dijeron cuando ni conocían el continente americano, hermano. O sea, se hablaba de un gobierno mundial cuando ni se conocía que había más mundo, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, usted sabe que ocurre algo al otro lado del mundo y en vivo, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de lo que ocurre. O sea, ahora las condiciones están dadas para que todo lo que Dios ha revelado se cumpla. Y como la misma Biblia afirma, hoy está más cerca, hermanos, el día de nuestra redención. Cada vez nos acercamos más. Y en realidad, hermanos, cuando uno ve el entorno que vivimos, uno puede pensar, el Señor puede venir en cualquier momento. Y es importante tener esa convicción de que el Señor viene pronto. Porque si usted tiene por tardanza la venida del Señor, usted se puede descuidar. Esta carta a los Hebreos tiene, hermanos, diferentes objetivos. Uno de ellos es presentar la grandeza de Jesús. Y por eso en esta carta, hermanos, usted puede ver cómo se habla de que Jesús es superior a Moisés, de que Jesús es superior a la ley, de que Jesús es superior a los ángeles. O sea, Jesús, hermanos, es más grande que todos. Pero, entre otras cosas que se tocan acá en este mensaje enviado a los hebreos, se da, hermanos, también una exhortación a permanecer fieles a Dios en los momentos de adversidad. Porque usted sabe que en los momentos de adversidad es cuando muchos se vuelven atrás. En los momentos de adversidad es cuando muchos abandonan privilegios, abandonan la lucha espiritual. Pero quiero decirle que los creyentes, hermanos, de esta época realmente enfrentaban problemas. Por ejemplo, en el versículo 32
nos dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Ahí, hermanos, el autor de esta carta está tratando de animar a los hebreos. Y ese es uno de los propósitos de esta reflexión: poder animarnos a la luz de la palabra. Y una de las cosas que el autor hace es invitar a los hebreos a que traigan a su memoria de las luchas que enfrentaron cuando creyeron en Cristo. Aquí lo dice: cuando fueron iluminados, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, eso es lo que ocurre cuando uno recibe a Cristo como su Salvador. Cuando uno recibe a Jesús, hermanos, yo lo he dicho otras veces en mi experiencia, ¿verdad? Y creo que la de muchos, es como que le quitan una venda de los ojos y ahora uno mira claramente las cosas y uno dice: de lo que me estaba perdiendo, ¿verdad? Uno dice: ¿por qué no creí antes? Pero es interesante este pasaje, porque cuando uno cree en Cristo, muchas veces uno piensa: hasta ahí llegaron mis problemas. Si yo creo en Cristo, hasta ahí llegaron mis dificultades. Si yo creo en Cristo, hasta ahí llegó mi calvario, como decimos, ¿verdad? Pero mire, los hebreos, es decir, estas personas, en su mayoría, eran hermanos judíos. Entonces, estas personas, al creer en Cristo, en lugar de tener una vida más tranquila, ellos lo que encontraron fue, como dice acá, mucho sufrimiento. Pero lo más importante que el autor quiere que recuerden es: aunque hubo sufrimientos, ustedes los soportaron. Es decir, recuerden, cuando ustedes creyeron en Cristo, experimentaron sufrimientos, pero ustedes fueron valientes. Ustedes no retrocedieron, ustedes no se echaron para atrás, ustedes soportaron lo que se les vino. Hermanos, algunas veces el creer en Cristo nos va a poner en una posición de conflicto, en una posición de lucha, en una posición, hermanos, en la cual quizás no vamos a encontrar lo que pensábamos. Porque ya dije, a veces pensamos: me entrego a Cristo y entonces voy a vivir paz y tranquilidad. Mi vida va a ser como vivir en las nubes, ¿verdad? Así, como que yo me acuesto en las nubes, suavecito, rico, así, ¿verdad? Pero a veces no ocurre eso. Pero estos cristianos lo supieron soportar. Y mire lo que dice el versículo 33. Aquí describe un poco las cosas que ellos tuvieron que vivir por ser cristianos, por ser seguidores del Señor. Dice: unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. A esta generación de cristianos les tocó vivir en un tiempo realmente difícil, hermanos. Yo acá lo he dicho otras veces. Hoy vivimos en un tiempo en el que hasta nos felicitan por ser cristianos, ¿verdad? Y le dicen al joven: ¿y para dónde vas? Para la iglesia. Qué bueno, le dicen los vecinos. Sí, está bueno, no deje de ir, aunque ellos no van, ¿verdad? Pero felicitan al joven porque va a la iglesia. Esos son tiempos que vivimos, hermanos, que hasta lo felicitan a uno por ser cristiano. Siempre y cuando no los evangelice a ellos, ¿verdad? Siempre y cuando no se meta con ellos, todo está bien. Pero, hermanos, estos creyentes les tocó vivir tiempos realmente difíciles.
Y por eso dice que algunas veces se vieron expuestos públicamente a insultos. Y no crea que se está refiriendo, hermanos, a insultos como los que ahora nos pueden decir a nosotros, ¿verdad? Que ahí vienen los aleluya, que hoy ya casi ni se oye eso. Ahí vienen los locos, que tampoco se oye mucho ya, pero se oye todavía. Pero en esta época, hermanos, hablar de insultos era realmente sufrir agravios, ¿verdad? Que no se trataba, hermanos, de esas simples palabritas, sino que, hermanos, eran sacados, por ejemplo, por su familia. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que iba a haber conflicto entre los padres con los hijos con los padres, porque cuando alguien, por ejemplo, del pueblo judío creía en Cristo, esa persona era prácticamente echada de la familia, hermanos. Ya no tenía derecho a herencia porque había traicionado la fe de sus padres. Entonces podían sacarlo públicamente, ¿verdad? Ante la comunidad y decir, miren, este es un fanático seguidor de Jesús. O sea, no era así nomás, ¿verdad? Como nosotros podemos pensar. Eran situaciones muy, pero muy serias. Pero aparte de eso, dice que también ellos fueron expuestos a la persecución, ¿verdad? Y la Biblia nos narra en el libro de Hechos cómo era, al menos alguna, ¿verdad?, de las persecuciones, en ese caso por los líderes religiosos de Israel. Y a través de Pablo dice la Biblia que él iba de casa en casa buscando donde hubieran creyentes, y él no hacía distinción entre hombres y mujeres, y si hallaba cristianos, dice que los tomaba y los obligaba a blasfemar. ¿Y cómo cree que los obligaban a blasfemar de Cristo? ¿Cómo cree que los obligaban? Diciéndoles, por favorcito, renuncia a su fe. ¿Cree que esa era la manera? No, hermanos. O sea, era a golpes, a torturas. Y más adelante, hermanos, el imperio romano también azota a la iglesia con persecuciones. Cuando yo leo esto, hermanos, yo digo, nosotros estamos en la gloria, ¿verdad? Porque ¿quién nos amenaza por ser cristianos, hermano? ¿Quién nos amenaza por venir a un culto? Al contrario, aquí hay que amenazarlos para que vengan algunos, ¿verdad? No, ¿verdad? Como un hermano decía por allá, si no me da su casa para hacer una célula, se le va a quemar, le decía. Eso no se hace, hermano, no se hace. A Dios se le sirve por amor, ¿verdad? Pero este hermano así era, ¿verdad? Su manera, y quería que la hermana fuera anfitriona, y como no quería, hasta le ofreció fuego, ¿verdad? Pero, hermanos, en esa época el ser cristiano implicaba acarrearse consecuencias terribles de sufrimiento. Y dice, ustedes en otras oportunidades o en otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Es decir, habían hermanos que eran expuestos a vergüenza, persecuciones, pero habían otros cristianos que los apoyaban, ¿verdad? Y le decía, hermano, no se preocupe, usted no va a estar solo, nosotros le vamos a apoyar. Es decir, había solidaridad también en medio de ellos. También dice el versículo 34, se compadecieron de los encarcelados, porque muchos por su fe en Cristo fueron encarcelados. ¿Quién de nosotros ha estado preso por ser cristiano? Pero así, solo por ser cristiano. Quizás ninguno, ¿verdad? Pero en esa época, hermanos, ser cristiano podía traer esa consecuencia de que lo llevaran a la cárcel. Luego dice, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, hasta ahí podían llegar. Como tú eres cristiano, tú no tienes derecho a nada. Así que esta casita, estos muebles, este carrito, lo que sea, venga para acá. Y usted no tiene nada. Les confiscaban todo. Pero ¿qué hacían los cristianos? Dice, lo aceptaron. ¿Cómo dice? Con alegría. Pero, hermanos, si usted lo ve humanamente, yo le pregunto,
¿Cuántos hubieran querido vivir en ese tiempo? ¿Cuántos hubiéramos querido vivir en esas circunstancias? Ninguno, ¿verdad, hermano? No, aquí estamos bien, hermano. En el siglo XXI, aquí estamos bien. Ay, esa era la bendición para ellos, hermano. Para nosotros es otra bendición, ¿verdad? O sea, nadie quisiera enfrentar esas situaciones. Pero mire, hermanos, estos creyentes llegaban al punto de perderlo todo y seguían felices. Y uno se pregunta, ¿y cómo se puede lograr eso? Yo no sé, hermano, si usted alguna vez ha perdido un billete. ¿De cuánto? Póngale la cantidad que sea, pero $5 que sean, hermano. ¿Ya se siente, sí o no? ¿Quién dice, gloria a Dios, perdí $5? ¿Quién hace eso? ¿Verdad que no lo hacemos? O alguno, hermanos, en alguna oportunidad sacó un producto al crédito, no lo pudo pagar y se lo llegaron a quitar. ¿Quién dijo, gloria al Señor, te alabo, Padre, porque me vinieron a quitar ese artículo? Pero ellos lo perdían todo y seguían felices. Es una gran lección, ¿verdad, hermano? Porque a veces nosotros media gripe nos da, hombre, el Señor ni la gripe me quita, qué barbaridad, ya se olvidó de mí, y empezamos con una renegadera, hermanos, que ¿quién nos para? De todo nos quejamos. Y ya si nos ocurriera esto. Pero aquí está el detalle, hermanos. Dice la parte final del versículo 34, ¿de dónde ellos sacaban la capacidad para mantener esa actitud a pesar de las adversidades? Porque, hermano, si a usted le pasa un problema y se pone feliz sin razón alguna, ahí hay algo raro, hay algo anormal. Pero ellos tenían una razón para recibir con alegría estas adversidades. ¿Y cuál era la razón? Lo dice ahí la parte final del versículo 34. Dice, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. O sea, ¿de dónde, hermanos, salía esa fuerza? Salía, hermanos, de que ellos tenían una conciencia clara de que ellos tenían de parte de Dios una mejor herencia que cualquier otra cosa que en esta vida se pueda alcanzar. Jesús, hermanos, en sus parábolas habló del reino, y él decía, entre ellas, de un hombre que encontró un tesoro que estaba escondido, y al encontrarlo él dijo, este tesoro es invaluable, ¿verdad? Vale demasiado este tesoro. Entonces dijo Jesús, aquel hombre dejó escondidito el tesoro, fue a vender todo lo que tenía, pero todo lo que tenía, para reunir dinero y comprar el terreno donde estaba el tesoro. Porque al comprar el tesoro, al comprar el terreno, el tesoro sería de él. Pero vea la lógica de lo que dice Jesús. Aquel hombre encuentra el tesoro y considera tan valioso el tesoro que decide vender, decide deshacerse de todo lo que tenía hasta ese momento con tal de obtener ese tesoro. Así es el reino de Dios. Y eso es lo que estos hombres y mujeres de esa época consideraban. Y decían, es verdad, me están quitando mi casa, es verdad, me están quitando mis muebles, me están quitando mi ganado, me lo están quitando todo, pero a mi Cristo no me lo pueden quitar, decían ellos. Y al final ellos decían, aunque me quiten todo, siempre salgo ganando. Esa era la perspectiva de ellos, de que tener a Cristo era lo más valioso. Lo mismo dijo Pablo, lo que antes para mí era de valor, ahora yo lo estimo como basura, como pérdida, con tal
de ganar a Cristo. Y eso, hermanos, literalmente es lo que tuvieron que vivir estos cristianos de esa época. Y es, hermanos, a ese nivel de vida al que nosotros debemos llegar, de comprender que en esta vida, hermanos, Dios nos puede bendecir, nos puede proveer, nos puede dar muchas cosas, pero todo esto no es permanente, hermano. Como dice acá, ellos estaban conscientes que tenían una mejor herencia y más permanente. ¿Qué le ha dado Dios a usted en esta vida, en esta tierra? ¿Le ha provisto un trabajo? Pero usted sabe que ese trabajo no es eterno. El Señor le ha dado un carro, usted sabe que ese carro no es eterno. El Señor le ha dado una silla, usted sabe que esa silla no es eterna. Usted tiene una mesa, esa silla no es eterna. Y cualquier otra cosa que Dios le haya dado es bendición, gloria a Dios, pero no es eterno, no es permanente. Por lo tanto, nuestra verdadera herencia no está en esta tierra, hermanos. Si Dios nos bendice, nos provee, nos ayuda, gloria a Dios, gocémonos y disfrutemos lo que Dios nos da, pero no perdamos la vista, no perdamos la mirada, viendo lo que no es realmente lo importante. Lo importante es la herencia que el Señor tiene y que nos dará a cada uno de nosotros. Pedro dice que el Señor nos tiene reservada en los cielos una herencia que es incorruptible. Esa herencia es la que debemos aspirar. Entonces Pablo les ha dicho: recuerden, cuando ustedes fueron iluminados, cuando Cristo vino a su vida, ustedes sufrieron de todo, pero ustedes soportaron y soportaron de todo y lo hicieron con alegría. ¿Por qué? Porque estaban conscientes de lo que está más adelante. Versículo 35 dice: así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Hermanos, ¿por qué hay un llamado a no perder la esperanza? Porque las tribulaciones no habían terminado, las luchas no habían terminado. Igual que nosotros, hermanos, mientras estemos en esta vida, vamos a seguir enfrentando de todo un poco. O sea, usted y yo quisiéramos oír, ¿verdad?, que alguien nos diga: hermano, hermana, dice el Señor que a partir de mayo, a partir de junio o el mes que sea, usted ya no va a sufrir ninguna cosa en esta vida, ninguna cosa difícil, ninguna cosa adversa. Todos quisiéramos oír eso, ¿sí o no, hermanos? Mira, a usted ya nunca más le va a volver a doler la rodilla, a usted nunca más le van a venir a cobrar porque Dios le va a proveer para que pague todo, a usted nunca más lo van a hacer llorar. Todos quisiéramos oír eso. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Esa es la verdad. Claro, ¿verdad? Que ay, el hermano de lo que está predicando, ¿verdad? Yo quería un mensaje más positivo, más bonito. Pero es que esa es la realidad, hermano. Pero el punto es cómo enfrentarlo, cómo vamos a enfrentar las cosas. Pablo dice: no abandones su confianza, esa confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque esa confianza en el Señor será grandemente recompensada. Es verdad, hermanos, cuando uno está enfrentando la lucha, a veces uno puede sentir deseos de rendirse, deseos de quedarse hasta ahí, de volverse atrás. Y a veces peor, como dice la Escritura, ¿verdad? En el Salmo 73 dice el salmista: por poco resbalaron mis pasos al ver la prosperidad de los impíos. Cuando uno ve que a veces al incrédulo le va mejor que a uno, peor se pone la cosa, porque uno dice: mire, yo oro, hermano, yo ayuno, voy a los cultos, sirvo, y yo veo que mi vecino, que no va a nada, está mejor que yo. Y entonces ahí podemos flaquear, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice: no pierdan su esperanza, no pierdan su confianza, porque será grandemente recompensada. El Señor ha dicho, hermanos, que el que es fiel en lo poco
en lo mucho le pondrá. Usted y yo, hermanos, confiemos en ese Dios que cumple sus promesas y que Él va a recompensar a todos aquellos que somos fieles a Él. Él nos va a recompensar, hermanos. Creámosle a Dios, no pierda su confianza en Él, manténgase firme sin importar lo que venga a su vida. No importa, hermano, usted manténgase firme. Dice el versículo 36: ustedes necesitan perseverar. Perseverar, hermanos, es mantenerse firme en algún esfuerzo. Y dice, necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Lo que Dios espera es que nos mantengamos firmes, que estemos perseverando. Y dice que cuando hayamos cumplido la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que permanezcamos confiando en Él hasta el final, hermanos. Y cuando hayamos cumplido su voluntad, dice que el Señor, hermanos, nos va a dar lo que ha prometido. Todos sabemos, hermanos, que el Señor cumple sus promesas. La Escritura enseña que es imposible que Dios mienta. En el libro de Josué hicieron como un resumen de lo que habían vivido y dice la Escritura: Dios cumplió cada una de sus promesas, ninguna quedó sin cumplirse, porque Él no miente, hermanos. Él cumple sus promesas. Y todo lo demás, hermanos, aquí va a quedar. Todo lo demás es perecedero, es temporal, pero lo que Dios tiene prometido para sus hijos es eterno. Y dice el versículo 37: pues dentro de muy poco tiempo, ¿cuántos creemos eso, hermanos? Dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién es el que ha de venir, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Él no tarda en volver, hermanos. Él no tarda en volver. La pregunta es, ¿le estás esperando? Porque a veces, hermanos, el enemigo es astuto y nos manda tantas situaciones de lucha para desanimarnos. Pero si no logra desanimarnos, nos envuelve con ocupaciones, ¿verdad? Mire, hay gente que dice: a mí no me queda tiempo de congregarme, así que yo lo que hago es mandar mis diezmos. Qué bueno que mande los diezmos, pero ¿será realmente que no puede hacer el tiempo? ¿Qué piensa usted? ¿No será que el trabajo es su Dios? ¿No será que el trabajo es el recurso que el enemigo está utilizando para irlo desviando de la voluntad de Dios? Pero lo que sí debemos tener presente en nuestro diario vivir es que dentro de muy poco el que ha de venir vendrá, hermanos. Y como dice ahí, no tardará. Hermanos y hermanas, como lo dije al inicio, no hay nada en el mundo que impida que el Señor venga. Él puede venir en cualquier momento, cuando Él quiera, porque todo está, hermanos, ya listo. Pero como dijo el Señor, cuando Él venga, hallará fe en la tierra, hallará personas que todavía tengan la confianza puesta en Él. Los que tenemos la confianza puesta en el Señor, independientemente de cualquier cosa, sabemos que el que ha de venir vendrá y no tardará. No importa que la gente diga: no, pero es que mire, eso ya vienen predicándolo ya hace rato. El que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Y cuando tenemos claridad de que Dios cumple su palabra, que Dios cumple sus promesas, hermanos, nos mantenemos viviendo para la gloria de Él. Nosotros, hermanos, debemos disfrutar lo que Dios nos dé en esta vida, pero no debemos estar
atados a nada. De verdad. Piense, hay gente que tiene un percance, un accidente de tránsito, le golpean su vehículo, y hay gente, hermanos, que por el golpe en su vehículo de una vez se baja dando golpes, ¿verdad? O peor aún, como salió en una noticia un día de estos, de una vez con la pistola en la mano disparando. Pero yo le pregunto, ¿valdrá más un vehículo que la vida de una persona? Claro que no, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Nos atamos tanto a lo de este mundo que si nos hubiese tocado vivir lo que ya mencionamos que vivieron estos creyentes, ¿cómo nos iría, hermano? Mire, ahí donde yo guardo mi vehículo es un parqueo público, o sea, no hay vigilante ahí, no hay nada, ¿verdad? Ahí quedan los carritos en una gran polvazón. Por eso siempre anda como que es empanada con azúcar. Pero recuerdo, hermanos, allá por el 2020, un día salí y quebrado el vidrio trasero. ¿Quién fue? A saber, ¿verdad? ¿Y qué le queda a uno? Renegar por el vidrio. No, no se va a arreglar con que reniegue, ¿verdad? Ni modo. Que el Señor provea, ¿verdad? Así funciona. Hermanos, yo sé que las cosas cuestan, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿qué es lo más valioso que usted tiene en su vida? ¿Acaso no es Cristo lo más valioso que usted tiene? ¿Acaso no es Cristo lo más grande que usted tiene? Pero a veces pareciera que lo que más valoramos son las cosas terrenales, las cosas de esta vida. Pero hermanos, como Job, usted sabe que lo perdió todo, pero aún habiéndolo perdido todo, dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. O sea, Él, hermanos, no es que no le dolió, sintió, pero sabía que había algo más grande que todo lo que había perdido. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a nosotros, hermanos? Saber que el Señor viene pronto y que entonces se va a concretizar en cada uno de nosotros las promesas que Él nos ha dado. Y esa promesa está cerca, hermanos, de cumplirse. Pronto, pronto, pronto el Señor vendrá. No tardará. Entonces, no nos atemos a las cosas de esta vida. Y dice el versículo 38: pero el justo vivirá por la fe. Esta es una frase, hermanos, que se está utilizando, tomada del libro de Habacuc, que también se utiliza en la carta a los romanos, pero encierra una gran verdad. Solo piense, esos creyentes que sufrieron persecución, que les quitaron sus bienes, que los metieron a la cárcel, que les hicieron de todo. ¿Cómo podían seguir viviendo ellos si lo habían perdido todo? Por la fe. ¿O no, hermanos? Pero hay algo más interesante aún, porque a veces uno piensa que vivir por fe es para gente pobre, acabada materialmente, que no tiene nada, ¿verdad? Y entonces dice: mire, él no tiene pero ni dónde caer muerto, él vive por fe. Así pensamos nosotros. Pero Abraham, hermanos, era millonario y es el padre de la fe. O sea, él tenía infinidad de recursos, pero su confianza no estaba en esos recursos. Su confianza estaba en Dios. Y por eso, cuando no pudo vivir con su sobrino Lot, porque se peleaban los pastores, Abraham le dijo a su sobrino: vaya, Lot, mira, te voy a dar a elegir qué parte de la tierra querés. Elegí lo que quieras y yo me voy a quedar con lo que sobre, con lo que tú no quieras. Normalmente aquí lo hemos dicho, ¿verdad? Siempre uno quiere elegir primero, ¿verdad? Porque quiere agarrar lo mejor, ¿sí o no? Pero Abraham, que vivía por fe y dependía de Dios, dijo: vaya, Lot, elegí vos, y lo que quede, eso me agarro, no te preocupes, porque mi bendición viene de Dios. Eso es vivir por fe. O sea, no importa si usted tiene poco recurso o tiene mucho,
El vivir por fe es vivir confiando en el Señor. Y entonces si llegara un día en que lo perdemos todo, pero todo, usted todavía puede seguir adelante, porque el justo vivirá por fe. Así de fácil es la vida. Y en fe, en fe, en fe cada día. Pero también la fe de que Él viene pronto. Y dice el versículo 38, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. ¿Por qué se citan estas palabras? Porque el que vuelve atrás porque no tiene fe en el Señor, porque no está confiando en Él. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que está diciendo el versículo. ¿Qué nos motiva a venir acá, hermano? ¿Qué nos motiva a seguir adelante? ¿Qué nos motiva a servir? ¿Qué nos mueve a hacer lo correcto a los ojos de Dios? Debe ser nuestra fe en el Señor. Esa fe de que un día, hermanos, Él volverá y nos encontraremos con Él. Y como dice su palabra, cuando Él vuelva, Él nos levantará y entonces estaremos para siempre con el Señor. Y cuando estemos para siempre con el Señor, hermano, usted ya ni se va a acordar de la casa que tenía aquí, sea chiquita o grande. Eso ya pasó. Como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Cuando usted esté con el Señor por la eternidad, hermano, ¿qué le va a andar importando todo lo que dejó acá? O se lo pongo de otra manera, hermano, ya para ir finalizando. Imagínense que el Señor nos dijera, este día voy por mi iglesia, y que alguno de nosotros le saliera diciendo al Señor, Señor, mejor vení el otro mes porque acabo de comprar un carro y no lo he usado, Señor. O sea, ¿quién le diría eso al Señor? O que usted le diga, Señor, vení el otro mes porque mira, esta semana me van a dar la casa, me aprobaron el crédito y ni la he estrenado, Señor. Yo creo que ninguno de nosotros haría eso, hermano. O sea, independientemente de las condiciones, ¿verdad? Si el Señor, hermano, nos dijera, hoy voy, ¿nosotros qué haríamos? Felices, ¿sí o no, hermanos? Porque no nos importaría nada de lo que se quede acá. ¿O le importaría a usted? No, hermano, no nos importaría nada. Simplemente diríamos, ven, Señor Jesús. Eso diríamos. Y dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Cuántos tenemos fe en el Señor, hermanos? Él viene pronto, hermanos. El que ha de venir vendrá, eso está garantizado y no tardará. Entonces, no le ponga mucho amor a lo de esta tierra. No le ponga mucho amor. Todas las cosas de aquí son temporales, son pasajeras. Pero lo que el Señor nos tiene reservado, eso es por la eternidad, hermanos. Vamos a orar, cierre sus ojos. Y ahí donde está, ¿por qué no le dice desde lo más profundo de su corazón, ven, Señor Jesús? Ese debe ser el clamor de la iglesia del Señor. Ven, Señor Jesús. Y si usted no anhela la venida del Señor, es porque quizás no lo ha estado esperando y no ha estado viviendo para su gloria, para su honra. Pero esta mañana usted puede decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero honrarte y glorificarte. Quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiese alguien que necesita recibir a Jesús como su Salvador, levante su mano ahí donde está. Si hay alguien que necesita reconciliarse, levante su mano esa mañana. El Señor viene pronto, hermanos. Él no tarda en volver. Si usted sabe que necesita recibir a Jesús como su Salvador personal o necesita reconciliarse, levante su mano esta mañana. Deje que el Señor le limpie de todo pecado, le limpie de toda maldad. ¿Hay alguien, hermanos, en esta hora
que necesita venir a Él, levante su mano esta mañana. Alguien que va a recibir al Señor por primera vez o se va a reconciliar, levante su mano. Queremos orar por usted. Hago la última invitación, hago el último llamado esta mañana. Si usted necesita recibir a Jesús como su Salvador personal o necesita reconciliarse, levante su mano. ¿Hay alguien? Si no, oramos al Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu promesa de volver pronto. Aquí estamos, Señor, tu pueblo, tu iglesia, esperándote, Señor. Ven pronto, Señor. Anhelamos ese día glorioso de encontrarnos contigo, Señor. A ti la gloria por siempre, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Como el Señor, yo tengo la certeza